Hola a todos nuevamente. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante en la física que es la fuerza. Y la fuerza es una magnitud de carácter vectorial. Sus unidades son los newtons. Recuerden, magnitud es el número, ¿sí? El número y la unidad, ¿vale? Y nos dice que esa magnitud es de carácter vectorial, es decir, que está compuesto por magnitud, dirección y sentido. Aquí tenemos una representación de la fuerza y la fuerza, si se dan cuenta, es un vector. En otras palabras, es una flecha. ¿Sí? Se dan cuenta, aquí está la flecha y aquí está la punta de la flecha. Recuerden, la magnitud se refiere al tamaño de esta flecha. Esa es la magnitud. La dirección se refiere en qué ángulo está. ¿Sí? Esa es la dirección. Y el sentido es la punta de la flecha, porque puede estar colocada de este lado o puede estar colocada de este lado. Ese es el sentido. ¿Y qué es lo que debemos de saber aquí? La fuerza se puede descomponer como si fueran dos triángulos rectángulos. Se dan cuenta, aquí tenemos la base de un triángulo rectángulo y aquí tenemos la altura de un triángulo rectángulo, en el cual vamos a tener componentes como si fuera un punto cardinal. Imagínense que tenemos un punto cardinal, es x, y. Es el mismo concepto. Y para esto vamos a obtener lo siguiente. Por lo regular, en este concepto les piden obtener la magnitud. O sea, les dicen, ¿cuál es la magnitud del vector? Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Nos van a dar un vector. El vector A, cuyas componentes son 3, 4. ¿Se dan cuenta? Es decir, este 3 significa que tiene valor 3 en su base y 4 en su altura del triángulo rectángulo. ¿Cómo obteníamos la hipotenusa según el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía lo siguiente, ¿no? C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. En este caso se hace exactamente lo mismo para obtener la hipotenusa. ¿Cómo sería la magnitud en este vector? Sería el siguiente. La magnitud sería f, o sea, en este caso vamos a suponer que este es f. F es igual a, vamos a poner al cuadrado, a al cuadrado. En este caso a sería esta componente y b sería esta componente. A sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto sería f es igual a 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Y a esto le vamos a tener que sacar la raíz. La magnitud sería 9 más 16, 25. Y la raíz de 25 me da 5. Por lo tanto, la magnitud de este vector es 5. Y este es el resultado de la magnitud. ¿Sí? Ese es el concepto de magnitud. Magnitud no es otra cosa más que la hipotenusa de las componentes de mi fuerza. Vamos a resolver otros problemitas para entender cómo atacar ese tipo de problemas. Tenemos el siguiente problema y dice, la magnitud del vector F, 40 newtons, 30 newtons, es, recuerden, este es como si fuera A y este es como si fuera B. Y nos están pidiendo obtener C. Nuevamente, simplemente vamos a hacer lo siguiente. C cuadrada es igual a A cuadrada, en este caso sería 40. Y como son newtons, no ponemos las unidades, simplemente las unidades las ponemos hasta el último. Sería al cuadrado más 30 al cuadrado. El siguiente paso es elevar esto al cuadrado. Recuerden, es 40 por 40 nos da 1600. Más 30 por 30 nos da 900. Posteriormente vamos a sumarlos. Sumando nos da 2500. Por lo tanto, C es igual a la raíz de 2500. Y si hacemos las operaciones, el valor es 50. Esa es la respuesta. Por lo tanto, nos damos cuenta que se necesitó A. Ese es el concepto de magnitud. Recuerden, magnitud no es otra cosa más que obtener la hipotenusa de mi vector con base en sus componentes. A continuación nos piden obtener la magnitud de los vectores A y B. Para sumar los vectores vamos a descomponerlo en sus componentes. ¿Sí? Recuerden, esta componente A y B es para este vector y C y D es para este vector. Son representaciones nada más. Para poderlo sumar, simplemente vamos a lo siguiente, sumar componente a componente, es decir, A se va a sumar con C, y ese va a ser mi primer componente de mi vector resultante, y la otra componente va a ser B con D, es decir, B más D, y ahora sí, al vector resultante le obtengo su magnitud.
Por lo tanto, en este ejercicio nos piden obtener la magnitud de los vectores A y B. Nuevamente vamos a colocar sus componentes. 4, 3 son las componentes de mi vector A, más 2 menos 5. Recuerden, no les puse la n porque la n significa newtons. Al final solo se los colocamos al vector resultante y ya estamos bien. Posteriormente vamos a sumar, ahora sí los componentes sería 4 más 2, 3 menos 5. Y obtenemos el vector resultante. Sería 4 más 2, 6, y 3 menos 5, menos 2. Ese es mi vector, vamos a poner aquí mi vector resultante. A este vector es el que le tengo que obtener su magnitud para tener la respuesta correcta. Es decir, vamos a obtener el valor de R sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces sería R sería 6 por 6, 36, menos por menos va a dar más, por lo tanto lo pongo más, 2 por 2, 4, y por lo tanto la respuesta sería raíz de 40. Hasta ahí lo puedo dejar porque no tengo una raíz exacta, por lo tanto lo puedo dejar expresado así. Y esta es la respuesta de mi magnitud. Bueno, espero que lo hayan entendido. No se olviden suscribirse, dejar sus comentarios y sobre todo de compartir. Hasta la próxima.